Gracias por continuar en nuestra sintonía. Seguimos con más de noticias Globovisión Salud. Hoy vamos a hablar sobre el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Por eso nos acompaña en el estudio la doctora Lérida Padrón, neumonólogo. Un gusto que nos acompañe. Bienvenida una vez más. Está siempre en su casa. Un placer, de verdad que un placer estar aquí contigo y con tu audiencia. Hablamos en la primera parte sobre la función de los pulmones, órganos tan esenciales para la respiración, pero dentro de los pulmones y todo este proceso respiratorio existen también otros procesos y otros órganos que intervienen. Vamos a hablar sobre este proceso respiratorio tan importante antes de irnos al EPOC y cómo esta enfermedad hace que sea obstructiva este proceso tan importante como la oxigenación. Fíjate, la EPOC, que significa enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es una enfermedad que, como su nombre lo dice, una de las variables principales es que produce obstrucción crónica al flujo aéreo. Sí. Entonces, eso es básicamente la enfermedad, pero también hay destrucción del parénquima pulmonar. ¿Y por qué hay destrucción? En los casos en que estamos hablando de EPOC, en el que puede predominar enfisema, allí hay destrucción de las unidades de intercambio de gases. Entonces, en la EPOC tenemos dos tipos de pacientes. Ese paciente que lo vemos que se cansa más, que uno lo vemos como más agotado, y el paciente que tiene más tos y expectoración crónica. Las dos son dos aristas de la misma enfermedad. Entonces, por eso, cuando tú hablas de la oxigenación, tenemos el problema de la obstrucción crónica del flujo aéreo, pero también tenemos el problema de intercambio gaseoso porque hay pérdida de las unidades funcionales a nivel del parénquima pulmonar. Hay destrucción de los alveolos y de toda esa unidad que es donde tenemos el intercambio de gases, donde tomamos el oxígeno, es la unidad pulmonar que toma el oxígeno necesario para oxigenar todo el organismo y elimina el CO2, que es ese gas que se forma del metabolismo celular y que debemos eliminarlo, que cuando se acumula tiene efectos nocivos a nivel de todo el sistema, Incluso, a nivel de todo el cuerpo. Doctora, estaba viendo en estos días una imagen donde decía que la naturaleza era sabia. Veíamos el pulmón y lo veíamos con estas ramificaciones y decían que ese era nuestro árbol, nuestras hojas que limpiaban y hacían todo este proceso de purificación. Así como la naturaleza lo hace a través de los árboles y las plantas y sus hojas, nosotros lo hacemos a través de nuestros pulmones. Claro, y es que me parece una analogía además muy linda, porque si nosotros vemos, y hay muchos dibujos por allí, en el que se ven a los pulmones como un árbol invertido, donde el tronco, que es la parte más grande, que es por donde pasa la salvia y todo imaginemos que por allí es donde pasa el aire, es la tráquea en los pulmones. Y las ramas es ya todo el sistema respiratorio, con los troncos pequeños son los bronquios, y vemos que se va dividiendo y se va haciendo cada vez más pequeño, tal cual son nuestros pulmones, con un tronco por donde pasa el aire y eso lo va ramificando y lo lleva hasta las hojitas, que son las unidades de intercambio gaseoso. Si vemos el alvéolo sería como las hojitas de los árboles, que es donde ocurre realmente el intercambio, donde los árboles toman el CO2 y eliminan oxígeno. Por eso es que se dice que el árbol o los árboles son los pulmones de la tierra, porque purifican el aire. En los pulmones tomamos el oxígeno y eliminamos el CO2. El árbol hace justo todo lo contrario. ¿Qué puede hacer? Por ejemplo, en la naturaleza la tala es lo que elimina nuestros árboles y también las contaminaciones excesivas los va dañando. ¿Qué pasa con nuestro pulmón natural, que es el que está dentro de nuestro organismo, ese que está en la caja torácica? Bueno, imaginemos, así como hubo un gran desastre, lamentándolo mucho, con la Amazonia hace pocos días, con la quema que hubo, de verdad que allí se perdieron muchas vidas animales y se perdieron muchos árboles. Imaginemos que cuando fumamos, que para hablar de la principal causa de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es como si estuviésemos quemando nuestros pulmones. Entonces, cuando quemamos nuestros pulmones o cuando entran allí, hay destrucción. Eso de quemar es una analogía. Se ocurre la destrucción de las muchas hojitas que hay en nuestros pulmones. Se oxidando los pulmones. Digamos que se sabe que hay un proceso de estrés oxidativo y eso altera todas esas estructuras, que es una membrana muy fina, que es por donde llega la sangre, la sangre con los glóbulos rojos, y allí en eso tiene que ser un espacio muy pequeñito para que pueda entrar el oxígeno
que están en los alvéolos, que son en las hojitas, y eliminarse el CO2. Si nosotros destruimos esas unidades, se van destruyendo, por supuesto que ese intercambio gaseoso, esa unidad o toda la extensión que tiene, se va destruyendo y nos está eliminando superficie de intercambio gaseoso. Imaginemos, y lo que se dice es que si extendiésemos todos los alvéolos sería del tamaño de una cancha de básquetbol. Entonces imaginemos que esa cancha se va dañando y vamos eliminando espacio, tal cual. Así como con la quema y la tala se va destruyendo el pulmón natural del planeta, con la inhalación de tóxicos al pulmón se va destruyendo nuestro pulmón o nuestro árbol que purifica nuestro sistema ¿Una en persona general. que no sea fumadora puede tener EPOC? Una persona que no sea fumadora puede tener EPOC. ¿En qué casos los vemos? Vemos en casos en los fumadores de segunda mano o los fumadores pasivos. Entonces, en ese caso tenemos EPOC por tabaquismo pasivo. Pero también pueden tener EPOC personas que están en contacto con humo de leña, sobre todo en países en Centroamérica y donde la leña se usa para cocinar, para calentar los hogares. Esas personas que están en contacto pueden tener EPOC. También puede tener EPOC las personas que trabajan en algunos ambientes de trabajo donde hay irritantes y se inhalan sustancias que pueden ser tóxicas. Entonces, nuestros pulmones están hechos para respirar aire puro. Por eso es que en este momento se dice que la contaminación ambiental está matando a miles de personas, millones de personas en el mundo, porque nuestros pulmones están hechos, y es bien importante que lo tengamos claro, para respirar aire puro. Cualquier cosa que no sea aire, que no sea el aire puro, el aire lo más puro que puede haber en el ambiente, que nosotros inhalemos, puede dañar nuestros pulmones. Y hay sustancias que aún no sabemos qué es lo que va a pasar a futuro, pero que se sabe que puede producir y que producen un proceso inflamatorio en el pulmón. ¿Cómo cuáles? Y ese proceso inflamatorio, déjame terminarte esto, daña el pulmón. ¿Okay? Y hay una cosa bien clara, hay no solo el cigarro, existen otras sustancias que estamos inhalando y por evitar, digamos que, comentarios inapropiados, pues no voy a nombrar, pero hay sustancias y vamos a nombrar el caso de los adolescentes de Wisconsin que estuvieron inhalando sustancias a través de mecanismos conocidos y eso le produjo un grave daño a su sistema pulmonar. A la larga, ¿qué va a pasar con eso? No lo sabemos, pero es bien importante que los pulmones están diseñados para que respiremos aire lo más puro posible.